Dicen que la vida en el campo está marcada por el sol y la tierra, por el sudor y el sacrificio. Pero en mi historia, la hacienda no fue solo un lugar de trabajo. Fue el escenario donde conocí la humillación más cruel y al mismo tiempo el amor más inesperado. Todo comenzó con una risa, con una mirada de desprecio, con un corazón que se quebró en silencio mientras el mundo observaba con indiferencia. La primera vez que crucé las puertas de aquella hacienda, mis manos temblaban y mi esperanza era frágil. Buscaba un futuro mejor, una oportunidad para demostrar mi valor, pero lo que encontré fueron risas que me señalaban como intrusa. Cada palabra hiriente me recordaba que yo no pertenecía allí, que mis ropas sencillas y mi origen humilde eran motivo suficiente para ser despreciada. Sin embargo, lo que parecía una derrota se convirtió en el inicio de mi transformación. La humillación que soporté aquella noche encendió un fuego en mi interior, un fuego que ni las burlas ni el poder podían apagar. Comprendí que mi dignidad no estaba en sus manos, sino en mi capacidad de resistir. Y con esa fuerza silenciosa, juré que un día regresaría con la frente en alto. Nunca imaginé que el mismo hombre que fue testigo de mi dolor terminaría siendo parte esencial de mi destino. Al principio sus ojos eran soberbios, llenos de arrogancia, pero con el tiempo descubrí en ellos algo más profundo, una inquietud, una curiosidad, un sentimiento que los sorprendía tanto como a mí. Fue entonces cuando comprendí que la vida nos pone pruebas que esconden giros inesperados. Mi historia no es un cuento de hadas ni un romance perfecto. Es la lucha de una mujer contra un mundo que intentó aplastarla. Es la voz de alguien que se negó a ser silenciada. Es también la historia de un amor que nació donde nadie lo esperaba. Un amor que desafió tradiciones, prejuicios y fronteras. Un amor que, aunque doloroso, me dio la fuerza para convertirme en quien soy. La hacienda fue testigo de mis lágrimas, pero también de mi coraje. En sus pasillos fríos aprendí a soportar la burla. En sus campos bajo el sol descubrí mi resistencia. Y en sus noches estrelladas encontré el reflejo de un corazón que aprendía a amar. Cada rincón se impregnó de mi lucha. Cada mirada fue un recordatorio de que incluso en la humillación puede nacer la esperanza. Hoy comparto mi historia no para despertar lástima, sino para mostrar que nadie es menos por venir de la humildad. Que la humillación no es el final, sino el comienzo de un camino hacia la dignidad. Y que a veces el destino se burla de nosotros para después regalarnos lo inesperado. El poder de convertirnos en dueños no solo de nuestro futuro, sino también del corazón de quienes alguna vez nos despreciaron. Sentí el peso de la humillación en cada mirada que me lanzaban aquel día. La hacienda estaba llena de invitados distinguidos, vestidos con trajes elegantes y joyas que brillaban bajo la luz de los candelabros. Yo con mi vestido sencillo y mis manos marcadas por el trabajo, me convertí en el blanco de risas disimuladas y comentarios crueles. No pertenecía a ese lugar, y ellos se encargaron de recordármelo en cada gesto y en cada palabra cargada de desprecio. Él, el dueño de la hacienda, me observaba desde lejos con una mezcla de soberbia y curiosidad. Sus ojos oscuros parecían disfrutar del espectáculo, como si mi dolor fuese un entretenimiento más en su mundo de lujos. Yo bajaba la mirada, apretando los puños para contener la rabia y la vergüenza. No quería darles el gusto de verme llorar, aunque por dentro me estaba rompiendo en 1000 pedazos. Los murmullos se hicieron más fuertes cuando me pidieron que hablara de mi vida. Conté que venía de una familia humilde, que trabajaba día y noche para sobrevivir y que había llegado allí buscando una oportunidad. Sus carcajadas retumbaron como un eco cruel en las paredes de la hacienda. No eran capaces de ver más allá de mi ropa gastada ni de mis zapatos viejos. Para ellos, yo no era más que una extraña intrusa. Me aparté hacia un rincón, buscando un poco de aire, lejos de aquellas miradas que me quemaban la piel. Mi corazón latía con fuerza mezclando rabia y tristeza.
Sentía que no tenía valor, que nunca podría encajar en ese mundo donde el dinero era la medida de cada ser humano. La hacienda, con sus columnas imponentes y pasillos interminables, me parecía una prisión donde estaba destinada a sufrir. Pero mientras escuchaba sus risas, algo dentro de mí empezó a despertar. Una chispa de orgullo, un fuego que me decía que no debía dejarme derrotar por esas personas. Yo valía más que sus burlas, más que sus joyas y sus trajes. Mi dignidad no estaba en sus manos, y aunque me costara lágrimas y sudor, algún día demostraría que mi corazón era más fuerte que su desprecio. Él se acercó finalmente, con una sonrisa arrogante en los labios. Me dijo que quizás la hacienda era demasiado para alguien como yo, que no todos estaban hechos para la grandeza. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi pecho, pero decidí no darle el placer de verme quebrar. Lo miré a los ojos con firmeza, guardando en silencio la promesa de que esa humillación sería el inicio de mi venganza silenciosa. Caminé hacia la puerta de la hacienda con la cabeza erguida, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Cada paso era un grito de resistencia, cada respiración un recordatorio de que debía ser fuerte. No permitiría que esa noche definiera quién era yo ni lo que podía lograr. Afuera, bajo el cielo estrellado, mis lágrimas finalmente rodaron por mis mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Comprendí que la vida me estaba poniendo a prueba y que el dolor que sentía sería mi motor para cambiar mi destino. La humillación sería el recuerdo que me impulsaría a luchar por algo más grande que ellos jamás podrían imaginar. Me juré a mí misma que volvería a esa hacienda, pero no como la muchacha pobre y tímida que todos se burlaban. Volvería con la frente en alto, con el corazón lleno de fuerza y con un futuro construido con mis propias manos. El orgullo que hoy me arrancaban, mañana sería mi escudo. La imagen de sus risas quedó grabada en mi memoria como una herida abierta. Pero cada herida puede transformarse en cicatriz y cada cicatriz en símbolo de resistencia. Mi historia no había terminado en esa hacienda, apenas estaba comenzando. El viento frío de la noche me envolvía mientras caminaba lejos de aquel lugar. En mis pasos había tristeza, pero también determinación. El mundo podía despreciarme hoy, pero yo tenía algo que ellos jamás tendrían: el coraje de levantarme después de cada caída. Mientras las luces de la hacienda quedaban atrás, sentí que mi corazón latía con más fuerza que nunca. Había aprendido una lección amarga pero necesaria. La humillación no me destruía, me forjaba. Y un día, ese mismo hombre que me miró con soberbia conocería el verdadero poder de mi alma. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba segura de que el destino tenía algo reservado para mí. El camino sería duro, lleno de obstáculos, pero ya no era la misma. La humillación había encendido un fuego en mi interior que nadie podría apagar. Me alejé con el corazón herido, pero con la certeza de que algún día volvería, no como la pobre muchacha humillada, sino como la dueña de un amor que transformaría todo lo que alguna vez me negaron. La hacienda sería testigo de mi revancha más dulce, conquistar no solo su respeto, sino también su corazón. Los días después de aquella humillación fueron como una espina clavada en mi alma. Cada amanecer me encontraba trabajando en los campos, con las manos endurecidas y el rostro cansado, pero con el recuerdo ardiente de la risa que había llenado la hacienda. Mis padres notaban mi silencio, pero no preguntaban demasiado. Sabían que la vida nos enseñaba con golpes y que cada herida era una lección que uno debía aprender en silencio. Me refugiaba en mis pensamientos mientras araba la tierra o recogía frutos bajo el sol abrasador. Imaginaba cómo sería volver a aquella hacienda con la frente en alto, vestida no de pobreza, sino de dignidad. Me repetía una y otra vez que el dinero no define a una persona, pero sí lo hace la determinación. Y yo tenía un corazón lleno de fuerza, aunque todavía el mundo no lo supiera.
Los rumores en el pueblo crecieron como hierba salvaje. Algunos hablaban de mí con compasión, otros con burla, recordando la escena en la hacienda. Parecía que todos tenían algo que decir sobre mí, como si mi vida fuese un espectáculo público. Sin embargo, cada palabra hiriente alimentaba mi deseo de superación. No quería que me recordaran como la joven que fue ridiculizada, sino como la mujer que se levantó contra todo pronóstico. Una tarde, mientras regresaba del campo, vi a lo lejos un carruaje que se acercaba por el camino polvoriento. Era imposible no reconocerlo. El mismo carruaje de caballos negros que solía detenerse en la hacienda. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma. El destino parecía burlarse de mí, poniéndolo otra vez frente a mis ojos. Como si quisiera probar mi resistencia, él descendió con su porte altivo, saludando a los vecinos con esa sonrisa segura que lo hacía ver dueño de todo lo que pisaba. Su mirada me encontró entre la multitud, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. En sus ojos ya no había burla, sino una chispa de intriga, como si no pudiera olvidar la firmeza con la que lo enfrenté aquella noche. No me acerqué ni le devolví el saludo. Pasé de largo con la frente en alto, como si su presencia no significara nada para mí. Pero dentro de mí, la mezcla de rabia y orgullo me quemaba el pecho. Él estaba acostumbrado a que todos se doblegaran a su paso, y mi indiferencia era un golpe a su vanidad. Su orgullo de hacendado no toleraba que alguien como yo le negara atención. Al caer la noche, mientras intentaba descansar, escuché a mi madre hablar en voz baja con mi padre. Decían que habían llegado noticias de que él buscaba nuevas personas para trabajar en sus tierras. Mi nombre salió en la conversación y sentí que el destino me estaba llamando otra vez. El dilema era claro: aceptar y enfrentar nuevamente su mundo o huir de aquello que me hería. Pasé horas mirando el techo de mi humilde cuarto con el corazón dividido entre el miedo y la ambición. Sabía que regresar significaba arriesgarme a ser humillada otra vez, pero también era la oportunidad de demostrar que mi valor iba más allá de lo que ellos podían imaginar. La vida me estaba dando una segunda oportunidad y yo no pensaba desperdiciarla. Al amanecer, tomé la decisión que cambiaría mi destino. Me presenté en la hacienda con el rostro serio y la mirada firme. Los sirvientes me miraron con sorpresa, algunos incluso con desprecio, recordando lo sucedido días atrás. Pero yo no iba a retroceder. Llevaba conmigo la fuerza de mis ancestros y el orgullo de mi familia humilde. Él apareció en el patio, rodeado de capataces que hablaban de números y tierras. Al verme, sus labios se curvaron en una sonrisa irónica, como si hubiera estado esperándome. Su primera frase fue una provocación: ¿volviste en busca de otra lección? Pero yo, respirando hondo, respondí con firmeza: no volví a suplicar, volví a trabajar y a demostrar que valgo más de lo que crees. El silencio que siguió a mis palabras fue como un eco poderoso. Los presentes se miraron entre sí, sorprendidos por mi osadía. Él, en cambio, me observó con una mezcla de incredulidad y respeto. Por primera vez sentí que lo había desarmado, que había logrado romper la coraza de soberbia que lo envolvía. Me asignaron labores duras, como si quisieran probar mi resistencia. Desde el amanecer hasta la caída del sol, trabajaba sin descanso, soportando el calor y el cansancio. Pero cada gota de sudor era un recordatorio de que yo estaba allí por decisión propia, no por humillación. La hacienda, que antes había sido un escenario de mi dolor, comenzaba a convertirse en el lugar donde forjaría mi fortaleza. Él me observaba a distancia, como un cazador intrigado por su presa. Su mirada me seguía en cada movimiento, intentando descifrar quién era esa mujer que se negaba a doblegarse. Y aunque jamás lo admitiera en voz alta, en sus ojos podía leer la verdad. Mi fuerza lo desconcertaba y poco a poco empezaba a despertar en él algo que no esperaba sentir. Cada día que pasaba en la hacienda, yo me sentía más fuerte, más segura de mi valor.
La humillación que antes me aplastaba se transformaba en un motor que me impulsaba hacia adelante. Lo que comenzó como una herida se estaba convirtiendo en mi arma más poderosa. Sin saberlo aún, él ya no solo era el dueño de la hacienda, estaba empezando a ser prisionero de una batalla que se libraba en su propio corazón. El sol se levantaba cada día sobre la hacienda y con él mi determinación de resistir. No era fácil enfrentar las miradas de los demás trabajadores, algunos llenos de curiosidad y otros de envidia. Sabían lo que había ocurrido. Sabían que yo era la joven que se había atrevido a desafiar con palabras al patrón. Pero en lugar de sentirme débil por eso, decidí convertirlo en mi emblema. Yo era la muchacha que no se doblaba. Las jornadas eran agotadoras. Mis manos se llenaban de ampollas. Mis hombros dolían y la tierra parecía devorar mi fuerza. Sin embargo, en cada movimiento encontraba un sentido. Sabía que debía demostrar no solo a él, sino a todos, que mi valor no dependía de vestidos elegantes ni de títulos. La dignidad se construía con trabajo, con constancia, con la certeza de que cada día podía resistir un poco más. Él aparecía a menudo en los campos, siempre impecable, montado en su caballo de pura sangre. Su mirada recorría los surcos de la tierra y se detenía en mí. Al principio pensé que lo hacía para recordarme mi lugar, para asegurarse de que no olvidara la diferencia entre su mundo y el mío. Pero pronto entendí que algo en él estaba cambiando. Había curiosidad, había interés, había una chispa que nunca antes había visto en sus ojos. Un día se detuvo frente a mí. Sus botas relucientes contrastaban con mis zapatos gastados, su sombrero elegante con mi cabello recogido a la prisa. Me preguntó si el trabajo no me resultaba demasiado duro, con un tono entre burla y preocupación. Yo levanté la vista, limpié el sudor de mi frente y respondí: he trabajado toda mi vida. Esto no es nada que no pueda soportar. Su sonrisa fue extraña, no de arrogancia como la primera vez, sino de admiración contenida. No dijo más, solo asintió antes de marcharse. Sentí en ese momento que una semilla se había plantado en su interior, una semilla que, con el tiempo, crecería en un terreno inesperado. Y aunque yo aún no lo reconocía del todo, también algo en mi pecho empezaba a moverse con fuerza. Las mujeres de la hacienda no tardaron en fijarse en esa atención distinta que él me dedicaba. Susurros y comentarios comenzaron a recorrer los pasillos y los campos. Decían que yo buscaba ascender, que mi insolencia era solo un disfraz para atraer su mirada. Sus palabras eran veneno, pero yo decidí no darles importancia. Sabía que mi verdad era otra. Yo no quería su fortuna, quería respeto, quería dignidad. Sin embargo, no podía negar que cada vez que él se acercaba, mi corazón latía más fuerte. Era una contradicción dolorosa. Aquel hombre que me había herido con sus palabras y su indiferencia comenzaba a despertar en mí una emoción que me resistía a aceptar. Era como si mi rabia se mezclara con algo más profundo, algo que yo no quería nombrar todavía. Una tarde de tormenta, el cielo se oscureció y la lluvia golpeó los techos de la hacienda con furia. Todos corrieron a refugiarse, pero yo continué trabajando, decidida a terminar mi labor. Fue entonces cuando él apareció de nuevo, empapado, exigiendo que dejara las herramientas. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó bajo techo, sus ojos ardiendo de una mezcla de enojo y preocupación. ¿Acaso quieres enfermarte?, me gritó, su voz retumbando entre las paredes. Yo lo miré desafiante y respondí con calma: prefiero enfermarme trabajando que vivir humillada sin hacer nada. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Él bajó la voz y por primera vez en mucho tiempo lo vi vulnerable. Ese instante cambió algo entre nosotros. No era solo el patrón y la trabajadora, no era solo la riqueza frente a la pobreza. Éramos dos seres humanos enfrentados a un fuego invisible que crecía con cada encuentro. Su mirada se suavizó y la mía también, aunque mi orgullo aún no me permitiera aceptarlo.
Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio extraño entre nosotros. Él me observaba a distancia, pero ya no con arrogancia, sino con una mezcla de respeto y confusión. Yo por mi parte evitaba mirarlo demasiado, temiendo que mis ojos revelaran lo que mi boca se negaba a confesar. El juego entre ambos había comenzado, aunque ninguno quisiera admitirlo. La hacienda, que antes me parecía una prisión, empezó a transformarse en un escenario distinto. Cada rincón, cada pasillo, cada campo de cultivo se convertía en testigo de una tensión que crecía como una tormenta contenida. Y en medio de todo, yo sentía que mi vida estaba a punto de dar un giro que no había planeado él. El hombre que me humilló frente a todos empezaba a mirarme como si yo fuera distinta, como si hubiera descubierto en mí algo que lo desconcertaba. Y yo, la joven que había jurado vengarse de su desprecio, empezaba a descubrir que el corazón no siempre obedece a la razón. Lo que había nacido como rabia y humillación comenzaba a transformarse en un sentimiento más profundo, más peligroso y más fuerte. Yo no lo sabía aún, pero estaba dando los primeros pasos hacia un destino inesperado: convertirme en la dueña no solo de mi dignidad recuperada, sino también del corazón de aquel hombre que alguna vez me hizo llorar. La tensión entre nosotros se hizo cada vez más evidente, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre. En los campos, los trabajadores notaban cómo su mirada se posaba en mí más tiempo del necesario, y cómo yo, sin querer, sostenía esos ojos que antes me habían herido. Los murmullos crecían, pero yo aprendí a ignorarlos. Sabía que la gente siempre hablaría, sin importar lo que hiciera, y decidí no dejar que sus voces apagaran la fuerza que había en mi interior. Un día, mientras llevaba agua a los establos, él apareció sin previo aviso. El silencio nos envolvió, interrumpido solo por el relincho de los caballos. Me ofreció ayuda, algo que nunca antes había hecho, y por un instante vi en sus gestos una humanidad que hasta entonces me parecía imposible en él. No era el hacendado arrogante, era un hombre tratando de acercarse a alguien que lo había desafiado y de alguna manera conquistado con su entereza. Me sorprendió cuando me preguntó por mi familia, por mi vida fuera de la hacienda. Nadie de su mundo se había interesado jamás por esos detalles. Hablé con cautela, pero con sinceridad. Le conté de mis padres, del sacrificio diario, de los sueños que parecían inalcanzables. Él escuchó en silencio y en sus ojos vi un destello de admiración. Era como si por primera vez alguien le mostrara un mundo más allá de la riqueza. A partir de entonces, las conversaciones se volvieron frecuentes, aunque siempre discretas. En los pasillos, en los patios, en los campos, nuestros caminos se cruzaban y nuestras palabras encontraban un espacio para crecer. Yo mantenía la distancia, recordando la herida de la humillación, pero poco a poco descubrí que también disfrutaba de esa cercanía inesperada. Las mujeres de la alta sociedad empezaron a notar ese cambio. Sus visitas a la hacienda se tornaban más frecuentes, y sus miradas hacia mí estaban llenas de desprecio. No soportaban que una muchacha humilde ocupara siquiera un pensamiento en la mente del hacendado. Yo lo sabía y lo sentía en cada gesto, pero no estaba dispuesta a retroceder. Ya había aprendido a soportar la humillación, y ahora era mi turno de resistir la envidia. Él, por su parte, parecía desafiar abiertamente esas críticas. No me defendía con palabras, pero con sus acciones dejaba claro que yo tenía un lugar en su vida, aunque todavía no lo admitiera en voz alta. Esa actitud generaba aún más rumores, y yo sabía que el camino que estaba comenzando a recorrer sería peligroso, lleno de obstáculos. Sin embargo, había algo en mi corazón que me impulsaba a seguir adelante. Una noche, durante una celebración en la hacienda, la tensión llegó a su punto máximo. Las risas, la música y las luces llenaban el lugar, pero yo me sentía fuera de lugar, como siempre.
Sin embargo, él no apartó los ojos de mí en toda la velada. Y cuando las miradas de los invitados se volvieron inquisitivas, tomó mi mano sin dudar y me sacó a bailar frente a todos. El silencio se apoderó del salón por unos segundos. Nadie podía creer lo que estaba viendo. El hacendado orgulloso bailando con la muchacha humilde a la que habían ridiculizado. Yo sentí que el mundo giraba a mi alrededor, que todos los ojos estaban sobre mí, pero también que ese momento era una victoria. No era venganza, era justicia. Era demostrar que la dignidad siempre encuentra su lugar. Mientras bailábamos, él me susurró al oído: no sé cómo lo hiciste, pero lograste que te vea diferente a todas. Sus palabras me estremecieron, pero también despertaron mi temor. Sabía que dejarme llevar por ese sentimiento podía significar perderme a mí misma, olvidar la promesa que me hice aquella noche de humillación. No podía entregarme sin recordar el dolor que había vivido. Cuando terminó la música, los murmullos estallaron, algunos con indignación, otros con asombro. Yo, con el corazón latiendo con fuerza, me retiré del salón, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Él quiso seguirme, pero me escondí entre los corredores de la hacienda, buscando un respiro que me permitiera volver a ser dueña de mis emociones. En la soledad de aquel rincón, comprendí que estaba en medio de una batalla mucho más grande que la diferencia de clases o la humillación inicial. Era una batalla interna entre el orgullo que me sostenía y el sentimiento que empezaba a crecer sin control. Amar a alguien como él significaba desafiar a todo un mundo que jamás me aceptaría. Las estrellas iluminaban el cielo cuando finalmente regresé a mi humilde cuarto. Cerré los ojos y recordé el calor de su mano, la intensidad de su mirada, el peso de sus palabras. Algo había cambiado esa noche, algo imposible de detener. Y aunque el miedo se instalaba en mi pecho, también lo hacía una esperanza secreta, poderosa, inquebrantable. Los días siguientes fueron diferentes. Él ya no intentaba ocultar su interés y yo ya no podía ocultar mi emoción. La hacienda entera se convirtió en un escenario de miradas robadas, de silencios llenos de significado, de encuentros que parecían inevitables. La distancia entre nosotros se acortaba y con ella crecía un lazo que nadie podría romper fácilmente. Sin embargo, en lo más profundo de mi corazón, sabía que no todo sería tan simple. El amor que comenzaba a nacer entre nosotros estaba rodeado de enemigos, de prejuicios y de obstáculos que pondrían a prueba nuestra fuerza. Y aunque yo temía al futuro, también estaba dispuesta a enfrentarlo, porque ya no era solo una muchacha humillada. Era una mujer que había encontrado en el amor un motivo para luchar. Los rumores en el pueblo se extendieron como fuego en hierba seca. Algunos decían que yo había atrapado al hacendado con astucia, que usaba mi aparente inocencia para acercarme a su fortuna. Otros, más benévolos, hablaban de un milagro, de cómo alguien de origen humilde podía conmover el corazón de un hombre acostumbrado al poder. Yo escuchaba todo en silencio, con la certeza de que la verdad era mucho más profunda que cualquier murmullo. Mi familia también notaba los cambios. Mi madre me observaba con preocupación, temiendo que me dejara arrastrar por un mundo que podía destrozarme sin compasión. Mi padre, en cambio, guardaba silencio, como si comprendiera que mi destino debía ser forjado con mis propias decisiones. Cada consejo, cada mirada de ellos era un recordatorio de que debía ser fuerte, que no podía perderme en el resplandor de una ilusión. Él, por su parte, parecía más decidido que nunca a desafiar las normas de su círculo. No lo decía en voz alta, pero sus gestos hablaban por él. Cada vez que me buscaba en medio del trabajo, cada palabra amable que me dirigía era un mensaje claro. Había algo entre nosotros que no podía ocultarse. Y esa certeza comenzaba a ser tan poderosa como peligrosa. Una tarde, mientras caminábamos por los jardines de la hacienda, me confesó que estaba cansado de las apariencias. Me habló de la soledad que lo rodeaba a pesar de la riqueza,
de cómo nadie lo veía como un hombre, sino como un dueño, un señor al que había que adular. Sus palabras me sorprendieron, porque nunca imaginé que detrás de tanta arrogancia existiera una sombra de vacío. Yo lo escuché con atención y por primera vez sentí compasión. Comprendí que él también llevaba una carga distinta a la mía, pero igualmente pesada. No era el villano que yo había creído. Era un ser humano atrapado en las cadenas de su propio mundo. Y en ese instante, algo en mi corazón cambió para siempre. Dejé de verlo como enemigo y empecé a verlo como alguien que también necesitaba ser salvado. Los días siguientes estuvieron marcados por esa nueva complicidad. Caminábamos juntos cuando nadie miraba. Compartíamos palabras que nadie más escuchaba. Yo trataba de mantener la distancia, recordando la promesa que me hice aquella noche de humillación, pero el corazón no entiende de promesas ni de orgullo. Cada sonrisa, cada silencio compartido me ataba más a él. Las mujeres de la alta sociedad, sin embargo, no tardaron en reaccionar. Una de ellas, altiva y elegante, me enfrentó directamente. Con palabras llenas de veneno, me advirtió que yo no pertenecía a ese mundo, que nunca sería aceptada. Su desprecio era tan fuerte que por un instante sentí que volvía a estar en aquel salón, siendo ridiculizada. Pero respiré hondo y respondí con calma: no necesito pertenecer a tu mundo, porque tengo el mío y en él soy suficiente. Él supo de aquel enfrentamiento y, lejos de reprenderme, me miró con orgullo. Me dijo que admiraba mi valor, que esa fuerza era lo que lo había cautivado desde el principio. Sus palabras eran un bálsamo para mis heridas, pero también una carga, porque comprendí que si su corazón ya era mío, tendría que enfrentar todo lo que ese amor implicaba. Una noche, bajo el cielo estrellado, me llevó hasta el viejo mirador de la hacienda. Allí, en medio del silencio, me tomó de la mano y me confesó lo que hasta entonces había callado. No puedo dejar de pensar en ti. Desde el día que te vi enfrentarte a todos, me di cuenta de que eras diferente. Y aunque me resista, sé que te has convertido en parte de mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y esperanza. Yo también sentía lo mismo, pero decirlo en voz alta significaba aceptar una batalla contra un mundo que jamás nos entendería. Sin embargo, en ese instante decidí no callar más. Yo también siento lo mismo, aunque sé que será difícil. Nos abrazamos en un silencio profundo, como si el universo entero se hubiera detenido para permitirnos ese instante. No eran promesas de riqueza ni de poder. Era un lazo real, nacido del dolor y la resistencia. Y aunque la tormenta estaba por venir, sabíamos que juntos seríamos más fuertes. El amanecer siguiente me encontró con una mezcla de emociones. El miedo seguía allí, recordándome los prejuicios y los enemigos, pero también había una certeza luminosa. El amor nos había encontrado y ya no había marcha atrás. La hacienda que antes era símbolo de humillación, ahora se estaba transformando en el escenario de mi victoria más grande. Los trabajadores también notaban el cambio. Algunos me miraban con respeto, otros con recelo. Pero yo ya no era la misma. Había dejado de ser la muchacha humillada para convertirme en la mujer que desafiaba las reglas del destino. Y aunque el camino sería difícil, sabía que estaba dispuesta a recorrerlo hasta el final. Ese amor, nacido entre el dolor y el orgullo, se había convertido en mi mayor fuerza. Ya no importaban las risas ni los comentarios. Ahora, cada día en la hacienda era una oportunidad de demostrar que incluso los corazones más endurecidos pueden transformarse. Y en lo más profundo de mí, comprendí que aquel hombre ya no era solo el dueño de la hacienda, era el dueño de mi corazón. Y yo, sin buscarlo, me estaba convirtiendo en la dueña del suyo. El amor que habíamos confesado en secreto comenzó a crecer como una llama escondida del viento.
Cada mirada entre nosotros era un suspiro contenido, cada roce accidental era un fuego que nos quemaba por dentro. Pero cuanto más fuerte se hacía ese sentimiento, más evidente era el peligro que lo rodeaba. La hacienda entera parecía respirar con rumores, y la sociedad que nos observaba no estaba dispuesta a perdonar lo que consideraban una afrenta. Él empezó a desafiar las normas con más audacia. Ya no buscaba disimular su cercanía conmigo, y eso alimentaba los comentarios venenosos de quienes veían en mí una amenaza. Yo, en cambio, intentaba mantener la prudencia, sabiendo que la tormenta se acercaba. Mi corazón estaba dividido entre el miedo de ser destruida y la valentía de defender un amor que había nacido de las cenizas de la humillación. Un día, mientras trabajaba en el campo, llegaron noticias de una reunión en el pueblo. Los terratenientes y comerciantes habían decidido discutir el problema que yo representaba. Me describían como una intrusa, una mujer que había seducido al hacendado para alterar el orden establecido. Escuchar esas palabras me dolió más que cualquier herida física, porque no podían ver que lo nuestro era real, que no había interés más allá del corazón. Esa misma noche, él vino a verme con el ceño fruncido y los ojos llenos de furia. Me confesó que había enfrentado a algunos de esos hombres defendiendo mi nombre con una pasión que lo sorprendía incluso a él mismo. «No permitiré que te humillen de nuevo», me dijo con voz firme. Su promesa me estremeció, pero también me hizo comprender que cada paso que dábamos juntos era un desafío directo a un mundo que no nos quería unidos. Las mujeres que antes se reían de mí empezaron a atacarme con palabras aún más crueles. Me acusaban de querer destruir la tradición, de robar un lugar que nunca me correspondería. Yo resistía en silencio, con la frente en alto, recordando que ya había sobrevivido a la humillación más grande. Si soporté aquella noche de risas y desprecio, también soportaría la envidia disfrazada de poder. Él, en un intento de protegerme, comenzó a invitarme a reuniones más pequeñas, lejos de las miradas indiscretas. En esos espacios íntimos descubrí a un hombre diferente, capaz de reír sin soberbia, de escuchar con atención, de mostrar fragilidad. Era como si la coraza que lo había protegido toda su vida se deshiciera poco a poco ante mí. Y yo, sin querer, me enamoraba aún más de esa versión que nadie más conocía. Una tarde, mientras caminábamos por los establos, me tomó de la mano con firmeza y me dijo: «Ya no me importa lo que digan. Lo único que me importa es lo que sentimos». Sus palabras me llenaron de fuerza, pero también despertaron un temor profundo, porque sabía que cuanto más nos acercábamos, más feroz sería la oposición que enfrentaríamos. El amor, aunque verdadero, podía convertirse en un campo de batalla. Mis noches se llenaron de pensamientos contradictorios. Soñaba con un futuro a su lado, pero despertaba con el miedo de que todo se derrumbara. Recordaba a la muchacha que había llegado a la hacienda siendo humillada, y me preguntaba si esa mujer aún existía en mí o si ya había sido reemplazada por alguien más fuerte, alguien dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Una mañana, al llegar al pueblo, escuché a dos mujeres hablar de mí con desprecio. Una de ellas dijo que harían todo lo posible para sacarme de la hacienda, que jamás permitirían que una humilde se convirtiera en señora. Sus palabras eran como dagas, pero también una advertencia. Sabía que la batalla no sería solo de miradas y rumores, sino de acciones que podrían cambiar mi vida para siempre. Al regresar, lo encontré esperándome. Me miró con preocupación y me preguntó si estaba lista para enfrentar lo que venía. Le respondí con firmeza: «No pedí este amor, pero tampoco voy a renunciar a él. Si el destino nos puso aquí, será porque tenemos la fuerza para resistir». En sus ojos vi un brillo de orgullo y ternura, y en ese instante supe que ya no estábamos solos. Éramos un equipo frente al mundo. Las noches en la hacienda comenzaron a llenarse de encuentros secretos, de conversaciones bajo las estrellas, de promesas susurradas en voz baja.
Cada palabra era un pacto silencioso, cada caricia un escudo contra el desprecio de los demás. El miedo seguía allí, pero el amor era más fuerte y esa certeza me daba el valor que necesitaba para seguir. Los trabajadores, que al principio me miraban con recelo, empezaron a cambiar su actitud. Algunos me ofrecían apoyo en silencio, como si comprendieran que yo representaba la posibilidad de un cambio. Otros, sin embargo, seguían con dudas, temiendo que mi cercanía con el patrón trajera consecuencias para todos. Yo agradecía a los que creían en mí y soportaba en silencio a los que aún me juzgaban. La hacienda, con sus paredes altas y su aire de grandeza, se había convertido en un escenario de lucha. No era solo un lugar de trabajo, era el campo donde se libraba una batalla entre el pasado y el futuro, entre la tradición y el amor. Y en el centro de todo estaba yo, la mujer que había sido humillada y que ahora sostenía en sus manos un corazón que nunca imaginé conquistar. Cada día que pasaba comprendía que ya no había vuelta atrás. La niña herida que lloró aquella noche había desaparecido y en su lugar había surgido una mujer dispuesta a luchar por lo que sentía. El amor se había convertido en mi fuerza. Y aunque el mundo entero se opusiera, sabía que era demasiado tarde para detener lo que había comenzado. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. Los rumores ya no eran simples susurros, se habían transformado en acusaciones abiertas, en juicios lanzados a plena voz. En el pueblo me señalaban con el dedo, y en la hacienda me observaban con ojos cargados de desconfianza. Yo seguía caminando con la frente en alto, aunque por dentro mi corazón latía con miedo. Él parecía más decidido que nunca a proteger lo nuestro. Había dejado de esconder sus gestos de afecto, y cada palabra que me dirigía estaba impregnada de una ternura que rompía la frialdad de su carácter. Sin embargo, esa actitud lo estaba convirtiendo en blanco de críticas dentro de su propio círculo. Los socios y vecinos lo miraban con recelo, temiendo que su cercanía conmigo debilitara su prestigio. Una noche, durante una cena en la hacienda, un invitado hizo un comentario cruel sobre mí. Sus palabras, disfrazadas de broma, buscaban humillarme frente a todos. Antes de que pudiera responder, él golpeó la mesa con fuerza y exigió respeto. Su voz retumbó como un trueno, dejando a todos en silencio. Esa defensa pública fue un escándalo, pero también una declaración. Ya no le importaba lo que dijeran, su lealtad estaba conmigo. Ese gesto me conmovió hasta lo más profundo, aunque también aumentó mis temores. Yo sabía que con cada paso que dábamos juntos, más enemigos se levantaban a nuestro alrededor. Y aunque me sentía orgullosa de su valentía, no podía evitar pensar en las consecuencias que ese amor desatado podía traer. El amor nos fortalecía, pero también nos exponía. Los trabajadores comentaban lo sucedido con asombro. Algunos comenzaron a tratarme con respeto, como si aquella defensa me hubiera otorgado un nuevo lugar en la hacienda. Otros, en cambio, me miraban con rencor, convencidos de que yo estaba alterando el equilibrio de todo lo que conocían. Yo no pedí ese poder, pero no podía negarlo. Mi vida ya no era solo mía, ahora formaba parte de algo mucho más grande. Una tarde, mientras estaba en la cocina ayudando a las mujeres, una de ellas me advirtió en secreto. Me dijo que había quienes planeaban hacerme daño, que no soportaban verme al lado del hacendado. Sus palabras me helaron la sangre, pero también me recordaron que la vida nunca me había regalado nada. Si debía enfrentarme a la envidia y al odio, lo haría con la misma fuerza con la que había enfrentado la humillación. Él notó mi inquietud y me pidió que confiara en él. Me aseguró que nunca permitiría que nada malo me pasara. Pero yo sabía que no todo estaba en sus manos. La verdadera batalla no se libraba con espadas ni con armas, sino con la fuerza del corazón y la resistencia al desprecio. Cada día era una prueba.
y cada noche era un suspiro de alivio por haber sobrevivido a un mundo que quería destruirnos. Un día de mercado, en el pueblo, la tensión alcanzó un punto crítico. Varias mujeres se me acercaron y me insultaron en público, acusándome de querer robar lo que no era mío. Yo respiré hondo, contuve las lágrimas y respondí con calma. No vine a robar nada, vine a ganarme un lugar con mi esfuerzo y mi verdad. Mis palabras no apagaron el odio, pero dejaron claro que no me doblegaría. Cuando él supo lo ocurrido, me llevó a los jardines de la hacienda y me tomó de las manos. «No quiero que sufras más», me dijo con la voz cargada de emoción. «Si es necesario, dejaré todo esto atrás contigo». Su confesión me estremeció, porque comprendí que estaba dispuesto a renunciar a su mundo por mí. Y en ese momento supe que nuestro amor era real, tan real que podía desafiarlo todo. El cielo se iluminaba con estrellas mientras nos abrazábamos en silencio. Yo sentí que el destino nos había unido no solo para amarnos, sino también para luchar. Éramos dos almas provenientes de mundos opuestos, pero entrelazadas por un lazo que ni la humillación ni la envidia podían romper. Aunque sabía que el camino seguiría siendo difícil, también sabía que ya no estaba sola. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma tensa. Parecía que todos estaban esperando nuestro próximo movimiento, como si fuéramos protagonistas de una historia que nadie quería aceptar. Pero yo aprendí a encontrar paz en los pequeños momentos, en sus sonrisas discretas, en las charlas nocturnas, en la forma en que sus ojos me buscaban entre la multitud. La hacienda entera era un campo de batalla silencioso. Los aliados y los enemigos se mezclaban entre pasillos y salones, y yo debía aprender a reconocer a unos y otros con cuidado. Pero en medio de todo, mi corazón estaba más firme que nunca. El amor me daba una fuerza que jamás había conocido, y esa fuerza se convertía en mi escudo. Una mañana, al mirar mi reflejo en el agua del pozo, me di cuenta de cuánto había cambiado. Ya no era la muchacha tímida que había llegado siendo humillada. Ahora era una mujer que conocía su valor, que había aprendido a resistir y a luchar. El amor me había transformado, no en alguien débil, sino en alguien indestructible. Y aunque el mundo entero parecía dispuesto a enfrentarnos, yo sabía que nuestro destino ya estaba trazado. Había nacido de la humillación, pero se había convertido en algo más grande, un amor que desafiaba tradiciones, prejuicios y poder. Y en lo más profundo de mi ser, comprendí que no importaba lo que viniera, porque él ya no era solo el dueño de la hacienda. Ahora era el dueño de mi corazón y yo era la dueña del suyo. La tensión en la hacienda alcanzaba un punto insoportable. Cada día parecía un desafío, cada mirada un juicio. Los invitados que antes reían a mi costa ahora murmuraban con indignación, incapaces de aceptar que el hacendado posara sus ojos en mí con tanto afecto. Yo lo sentía en el aire, como un peso invisible que intentaba sofocarme, pero me mantenía firme, porque ya no era la muchacha que huía, era la mujer que resistía a él. Consciente de la hostilidad creciente, comenzó a mostrarse más protector conmigo. No lo hacía con palabras grandilocuentes, sino con gestos simples: caminar a mi lado, detener cualquier comentario ofensivo, buscar mi presencia en cada reunión. Era como si quisiera gritarle al mundo que yo tenía un lugar en su vida, aunque ese mundo estuviera empeñado en expulsarme. Una tarde, mientras cuidaba de los animales en el establo, escuché pasos acercarse. Era él. Se sentó a mi lado en el suelo, sin importar ensuciar su ropa elegante. Me tomó la mano y me dijo: «No sabes lo que significas para mí». Sus ojos, por primera vez, no tenían soberbia ni orgullo, solo vulnerabilidad. En ese instante supe que lo nuestro había dejado de ser un secreto para convertirse en su verdad más profunda. Pero la oposición no tardó en tomar forma más peligrosa. Una mujer de alta sociedad, despechada por haber perdido su atención, decidió humillarme frente a todos.
En una velada me acusó de ser una oportunista, de buscar fortuna en brazos del patrón. Las risas de algunos invitados retumbaron como ecos de mi pasado, recordándome aquella primera noche de vergüenza. Sin embargo, esta vez no lloré. La miré con calma y respondí: si crees que el amor se compra con dinero, es porque nunca lo has conocido de verdad. El salón quedó en silencio y por un momento todos contuvieron el aliento. Él, con los ojos brillantes de orgullo, tomó mi brazo y me guió fuera de aquel lugar. Esa noche entendí que había dado un paso más en mi lucha, que ya no era víctima, sino protagonista de una historia que desafiaba todas las reglas. Y aunque el precio fuera alto, estaba dispuesta a pagarlo. Los trabajadores de la hacienda, al enterarse del incidente, comenzaron a mostrarme un respeto inesperado. Algunos me sonreían en silencio, otros me ofrecían ayuda sin pedir nada a cambio. Yo comprendí que no solo estaba luchando por mí, sino también por todos los que alguna vez habían sido despreciados por su origen humilde. Mi historia se estaba convirtiendo en un símbolo. Él empezó a incluirme en decisiones importantes de la hacienda. Me pedía mi opinión sobre los cultivos, sobre los negocios, sobre la administración. Al principio pensé que lo hacía para halagarme, pero pronto me di cuenta de que realmente valoraba mis ideas. Descubrí que mi voz tenía un peso que jamás imaginé, y esa confianza me fortalecía aún más. Una tarde, caminando por los campos, me confesó que su mundo había perdido sentido hasta que yo aparecí. Me dijo que lo había despertado de una vida vacía, llena de lujos, pero sin corazón. Yo escuchaba con lágrimas en los ojos, comprendiendo que la misma persona que me humilló en el pasado ahora me reconocía como la razón de su cambio. Era una paradoja que el destino había escrito con ironía. Las mujeres del pueblo seguían envenenando el ambiente con sus palabras, pero yo ya no las temía. Había aprendido a mirar más allá del odio, a encontrar mi fuerza en el amor que nos unía. Cada insulto era un recordatorio de que estaba desafiando un sistema entero, y aunque la batalla era dura, mi espíritu se elevaba con cada golpe. Una noche, bajo la luna llena, él me llevó al lago que estaba detrás de la hacienda. Allí, en medio del silencio, me prometió que no importaba lo que sucediera, nunca me dejaría sola. Sus palabras fueron como un refugio en medio de la tormenta, y yo, abrazándolo, comprendí que ya no había espacio para la duda. Éramos dos almas unidas por un destino que nadie podría separar. Los días siguientes estuvieron llenos de gestos pequeños, pero significativos. Me regalaba libros, flores del campo, momentos de conversación sincera. No eran lujos, eran detalles que hablaban de un amor verdadero, de un sentimiento que había nacido de lo más improbable. Yo, que había sido humillada, ahora era tratada con una ternura que jamás imaginé recibir. Sin embargo, el peligro no desaparecía. Cada paso que dábamos juntos despertaba nuevas intrigas, nuevas conspiraciones. Sabía que la tormenta aún no había mostrado toda su fuerza. Y aunque el miedo me acompañaba, también lo hacía la certeza de que no estaba sola. Él y yo éramos un frente unido, una promesa que crecía en medio del odio. El amor me había transformado en alguien más fuerte, más decidida. Ya no me importaba si la sociedad me aceptaba o me rechazaba. Lo único que importaba era la verdad que latía entre nosotros. Porque ese amor, nacido en la hacienda entre lágrimas y risas crueles, se había convertido en el arma más poderosa contra todo lo que intentaba destruirme. Cada día que pasaba, comprendía que ya no se trataba solo de mí o de él. Se trataba de una lucha contra un mundo entero que se negaba a cambiar. Y yo estaba dispuesta a resistir, porque lo que habíamos encontrado era demasiado valioso para dejarlo morir. El amor era nuestra rebelión, y yo, la mujer humillada, me había convertido en la dueña de su corazón. El murmullo del pueblo se transformó en una tormenta de voces que parecían perseguirme a donde fuera.
Ya no eran simples críticas, sino intentos de aislarme, de hacerme sentir que jamás podría pertenecer a su mundo. Pero yo había aprendido a resistir, y cada palabra de desprecio se convertía en un ladrillo más en la muralla de mi fortaleza. No era la primera vez que me señalaban, y ahora tenía un motivo aún más grande para no rendirme. Él comenzó a enfrentar directamente a quienes se atrevían a ofenderme. En reuniones con otros hacendados, dejaba claro que su elección estaba hecha y que no aceptaría humillaciones hacia mí. Sus palabras encendían la indignación de muchos, pero también dejaban a otros en silencio, sorprendidos por su firmeza. Yo lo observaba con orgullo, consciente de que aquel hombre altivo había cambiado por completo desde la primera vez que nos vimos. Una mañana, mientras trabajaba en el huerto, recibí la visita inesperada de una mujer mayor, conocida en el pueblo por su lengua afilada. Pensé que venía a insultarme, pero en cambio me dijo: «Te admiro, muchacha. Has soportado lo que otras hubieran dejado atrás». Sus palabras me sorprendieron y me dieron esperanza. Comprendí que, aunque pocos, había corazones capaces de ver más allá de los prejuicios. Sin embargo, la hostilidad no desaparecía. Una de las familias más influyentes decidió organizar una velada en la que me excluyeron deliberadamente. El mensaje era claro: podía tener su amor, pero jamás tendría su aceptación. Esa noche lloré en silencio, no por la exclusión, sino porque entendí que el camino seguiría siendo largo y doloroso. Aún así, juré no abandonar la lucha. Él se dio cuenta de mi tristeza y me llevó al mirador de la hacienda, donde tantas veces habíamos hablado. «No estás sola», me dijo con una convicción que me devolvió la calma. «Déjalos con su orgullo vacío. Nuestro amor vale más que todos sus títulos juntos». En ese momento, bajo la luz de las estrellas, sentí que ninguna humillación podría quebrarme mientras su mano sostuviera la mía. Los trabajadores de la hacienda, que al principio me miraban con recelo, comenzaron a mostrarme respeto verdadero. Se acercaban a pedirme consejo, a agradecerme cuando los escuchaba. Descubrí que mi voz tenía poder, no por dinero ni posición, sino porque provenía de la experiencia de quien había sufrido y resistido. Ese reconocimiento era más valioso que cualquier título de señorita. Una tarde de lluvia, refugiados en la biblioteca de la hacienda, él me confesó algo que nunca había dicho. Siempre pensé que el amor era un juego de conveniencias, una transacción entre familias poderosas. Pero tú me enseñaste que es fuerza, es lucha, es verdad. Sus palabras fueron como un bálsamo que sanaba cada herida de mi corazón. Y en ese instante supe que nuestro destino estaba sellado. Pero cuanto más se fortalecía nuestro vínculo, más crecían las amenazas en la sombra. Comenzaron a circular rumores de que planeaban apartarme de la hacienda, incluso con violencia. Yo no podía dormir tranquila, temiendo que en cualquier momento la envidia se convirtiera en acción. Sin embargo, el miedo no me paralizó. Al contrario, me hizo más consciente de la magnitud de nuestra batalla. Él, decidido a protegerme, reforzó la seguridad en la hacienda y me pidió que confiara en su promesa. Pero yo sabía que no podía depender solo de él. Tenía que ser fuerte por mí misma, como siempre lo había sido. El amor me daba fuerzas, sí, pero también debía mantener la dignidad que me había sostenido desde aquella primera humillación. Una noche, al mirar mi reflejo en un espejo antiguo, vi a una mujer distinta a la que había llegado a esa hacienda con el corazón roto. Vi a alguien más fuerte, con cicatrices convertidas en medallas de resistencia. Y comprendí que no importaba lo que sucediera, ya no podían arrancarme lo que había ganado, porque mi valor no dependía de ellos, sino de mí. El amor que compartíamos comenzó a notarse en cada rincón. Los pasillos de la hacienda, antes fríos y distantes, ahora parecían llenos de vida cada vez que nuestras miradas se encontraban. Incluso los más hostiles no podían negar que lo nuestro era real. Esa verdad incomodaba.
pero también imponía respeto, porque no se puede fingir lo que nace del alma. Un día, frente a todos, él me presentó como parte de su vida, no como una trabajadora, no como una invitada, sino como alguien imprescindible en su existencia. El silencio fue sepulcral, y aunque muchos no lo aceptaron, yo supe que ese gesto era la confirmación de que habíamos cruzado un punto sin retorno. Ya no había marcha atrás. El futuro seguía siendo incierto, pero mi corazón estaba lleno de determinación. Había soportado humillaciones, desprecios y amenazas, y aún así me mantenía en pie. El amor me había dado un lugar que nadie podía arrebatarme, no en la hacienda, sino en el alma de aquel hombre que alguna vez me despreció. Y mientras el sol se ocultaba tras los campos dorados, comprendí que mi historia ya no era la de una muchacha humillada, sino la de una mujer que había conquistado el respeto, la dignidad y el amor. Un amor que, aunque prohibido para muchos, era lo más verdadero que había existido en nuestras vidas. El amanecer trajo consigo un aire de decisión. Después de tantas batallas silenciosas, comprendí que había llegado el momento de enfrentar el destino sin temor. La hacienda ya no era el escenario de mi humillación, sino el lugar donde había encontrado fuerza y amor. Cada rincón guardaba recuerdos de lágrimas, pero también de victorias que nadie podría arrebatarme. Él me miraba con orgullo, como si en mí hubiera descubierto la respuesta a preguntas que lo habían atormentado toda su vida. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora reflejaban calidez y entrega. Me dijo con voz firme: ya no quiero esconderme ni discutir con quienes nos desprecian. Quiero que todos sepan que eres la dueña de mi corazón. Esa declaración me conmovió profundamente. Recordé la primera vez que entré en la hacienda, temblando bajo las risas y los comentarios crueles. Recordé mi promesa de regresar algún día con la frente en alto, y allí estaba, no solo con dignidad, sino también con un amor que había nacido de lo más inesperado. El destino me había devuelto lo que me habían arrebatado. Las familias del pueblo siguieron resistiéndose, pero ya no podían negar lo evidente. Lo nuestro no era un capricho ni un juego, era un sentimiento real que había desafiado cada obstáculo. Su rechazo ya no me hería, porque había aprendido a no medir mi valor con sus juicios. Lo único que importaba era lo que habíamos construido juntos. Una tarde, frente a todos los trabajadores y vecinos reunidos, él me presentó como la mujer que caminaría a su lado. El silencio se extendió como una sombra, pero yo sentí que mi alma brillaba con una luz nueva. Nadie aplaudió, nadie sonrió, pero tampoco pudieron ocultar el respeto que ese acto imponía. Era la confirmación de que el amor había vencido al desprecio. Yo tomé la palabra y, con voz firme, dije: no soy más que una mujer que aprendió a resistir. Me humillaron en esta hacienda, pero hoy estoy aquí para demostrar que la dignidad y el amor siempre encuentran su lugar. Mis palabras no fueron aplaudidas, pero quedaron grabadas en cada mirada, como un recordatorio de que nadie puede pisotear un corazón que sabe levantarse. Desde aquel día, nuestra vida cambió. Los rumores no desaparecieron, pero dejaron de tener fuerza sobre mí. Aprendí a vivir sin buscar aprobación, a caminar segura incluso entre enemigos. Mi fortaleza ya no dependía de esconder mis cicatrices, sino de mostrarlas como prueba de mi lucha. Él se volvió más cercano, más humano. Juntos comenzamos a trabajar no solo por la hacienda, sino también por la gente que dependía de ella. Implementamos cambios que beneficiaban a los trabajadores, decisiones que antes jamás habría tomado. Descubrí que el amor verdadero no solo transforma corazones, también transforma realidades. Una noche, mientras contemplábamos el horizonte desde el balcón, me dijo: eres la razón por la que aprendí a ser un hombre distinto. Si alguna vez dudaste de tu valor, mírame ahora. Todo lo que soy te lo debo a ti. Sus palabras fueron la confirmación de que mi lucha había valido la pena.
Yo lo abracé con lágrimas en los ojos, agradecida no por su riqueza ni por su poder, sino porque me había entregado lo único que jamás imaginé poseer, su corazón. Un corazón que contra todas las probabilidades se había rendido ante la fuerza de mi verdad. El pueblo siguió dividido. Algunos nunca aceptaron lo nuestro. Otros finalmente entendieron que no podían luchar contra lo inevitable. Pero yo ya no buscaba ser aceptada. Había comprendido que la verdadera victoria no estaba en pertenecer a un mundo que me despreciaba, sino en construir el mío propio al lado del hombre que había aprendido a amar sin condiciones. El recuerdo de mi humillación seguía allí como una cicatriz imborrable, pero ya no dolía. Ahora era el símbolo de mi transformación, la prueba de que incluso las heridas más crueles pueden convertirse en el inicio de una historia nueva. Una historia que no se escribe con orgullo vacío, sino con coraje y amor verdadero. Con el tiempo, la hacienda dejó de ser suya y pasó a ser nuestra. No por papeles ni por títulos, sino porque cada decisión, cada rincón, cada mirada compartida, hablaba de un lazo irrompible. Yo, la mujer que un día fue humillada, me había convertido en la dueña no solo de aquel lugar, sino también del alma del hombre que antes me despreciaba. Y así, bajo el mismo cielo que una vez presenció mis lágrimas, encontré la paz. La humillación se había transformado en victoria y la soledad en compañía. Ya no era la muchacha herida de aquel salón, ahora era la dueña de su corazón. Y aunque el mundo entero se opusiera, nuestro amor se mantendría eterno, porque había sido forjado en el fuego del dolor y la esperanza. El silencio de la hacienda al anochecer era distinto al de antes. Ya no era un lugar cargado de desprecio y humillación, sino un espacio donde había aprendido a reconocer mi fuerza y mi valor. Miraba los corredores, los campos y las habitaciones con otros ojos, sabiendo que cada lágrima derramada había sido el precio de la mujer en la que me había convertido. La historia que comenzó con dolor se transformó en un canto de esperanza. Recordaba con claridad la primera vez que todos se rieron de mí. Sus risas eran cuchillos que me atravesaban, y pensé que nunca me levantaría de aquella herida. Sin embargo, ese mismo momento se convirtió en mi punto de partida, en la chispa que encendió mi espíritu. Aprendí que la humillación no define a una persona. Lo que la define es cómo decide levantarse después de caer. Él también cambió. El hombre altivo, orgulloso y distante dejó paso a alguien capaz de amar sin condiciones. Descubrió que la riqueza no se mide en tierras ni en oro, sino en la capacidad de entregar el corazón sin miedo. Su transformación fue prueba de que el amor verdadero no conoce fronteras ni prejuicios. Su alma, antes encerrada en el poder, encontró libertad en la humildad de mi verdad. Nuestro amor no fue fácil. Estuvo rodeado de voces que buscaban destruirlo, de miradas cargadas de odio y de amenazas disfrazadas de tradición. Pero en medio de esa tormenta nos mantuvimos firmes, y cada obstáculo que intentó separarnos terminó por unirnos más, demostrando que cuando dos corazones laten con la misma fuerza, no existe muro que pueda detenerlos. Me convertí en un ejemplo sin quererlo. La muchacha que un día fue objeto de burla se transformó en símbolo de resistencia. Mi voz, antes temblorosa, se alzó clara y fuerte, no solo para mí, sino para todos los que alguna vez habían sido despreciados por ser diferentes. Descubrí que mi lucha era más grande que mi propia historia. Era un mensaje de dignidad para todos los olvidados. La hacienda, antes escenario de mi humillación, se volvió el testigo de nuestra victoria. Cada rincón hablaba de un pasado doloroso, pero también de un presente conquistado. Aprendí a caminar por esos pasillos sin miedo, con la frente erguida, sabiendo que había ganado un lugar que no me regalaron, sino que me gané con esfuerzo y con coraje. Él y yo aprendimos que el amor verdadero no es una fantasía, sino una construcción diaria. Es resistir juntos las críticas,
es sostenerse cuando todo parece derrumbarse, es elegir al otro una y otra vez a pesar de las dificultades. Nuestro amor nació de un suelo árido, pero floreció con la fuerza de lo imposible. Y esa flor, aunque frágil a los ojos de los demás, era indestructible en nuestro interior. No todos aceptaron nuestra unión, y quizá nunca lo hagan. Pero comprendí que no necesito aprobación para ser feliz. La verdadera victoria no está en convencer al mundo, sino en vivir en paz con el corazón. Aprendí a no mendigar respeto, porque cuando uno se respeta a sí mismo, ya ha ganado la batalla más importante. El dolor del pasado quedó como un eco lejano. Ya no me lastima, sino que me recuerda quién soy. La humillación fue la semilla que germinó en dignidad, y la dignidad dio fruto en amor. Lo que otros quisieron usar para destruirme se convirtió en el arma que me permitió levantarme más fuerte que nunca. Hoy miro hacia atrás y veo el camino recorrido. Cada lágrima, cada herida, cada palabra cruel tuvo un propósito: enseñarme que el valor no está en lo que los demás opinan, sino en lo que uno decide ser. Yo elegí ser más que una víctima. Elegí convertirme en protagonista de mi propia historia. Y esa elección cambió mi destino para siempre. Él, que un día me humilló, terminó entregándome su corazón. Y yo, que un día lloré por su desprecio, aprendí a amarlo sin rencor. Nuestra historia no fue escrita con tinta dorada, sino con sangre, sudor y lágrimas. Pero precisamente por eso su valor es incalculable. Porque lo que se gana con lucha jamás se olvida. El pueblo aún murmura, pero sus voces ya no tienen poder sobre mí. Yo tengo mi voz, mi verdad y mi amor. La mujer que antes caminaba cabizbaja ahora se alza con firmeza. No soy dueña de riquezas ni de títulos, pero sí soy dueña de lo más valioso: mi dignidad y su corazón. Y eso basta para sentirme completa. El destino me enseñó que las caídas son necesarias para aprender a volar, que la humillación puede ser el inicio de la gloria y que incluso en los lugares más oscuros puede brotar la luz. La hacienda que un día fue mi prisión se convirtió en mi hogar, y el hombre que fue mi verdugo se transformó en mi compañero de vida. Así concluye mi historia, la historia de una mujer que fue humillada, pero que no se rindió. Una mujer que aprendió que el amor verdadero no se mendiga, se conquista con dignidad. Una mujer que contra todo pronóstico se convirtió en la dueña del corazón de aquel que un día la hizo llorar. Y aunque el mundo se niegue a aceptarlo, yo sé la verdad: que el amor, cuando es real, siempre vence.